El helicóptero aterrizó con suavidad sobre el helipuerto del Conservatorio Saint-Clair, en Lucerna. Desde lo alto se veía como un edificio silencioso, pero en su interior vibraba arte, rutina y disciplina. Aún así, nadie se sobresaltó con la llegada del aparato. Profesores, alumnos y personal ya estaban acostumbrados a visitas importantes. Julián Duarte descendió del helicóptero con la misma precisión con la que tomaba decisiones empresariales. Traje oscuro, pasos firmes, mirada concentrada. Nada. En su rostro indicaba emoción. Solo venía a eso, a revisar documentos, escuchar presentaciones breves y decidir si su fondo de inversión colocaría dinero en aquel proyecto cultural. No buscaba belleza, ni historia, ni conexión. Solo cifras que cuadraran. A su lado, su asistente cargaba una carpeta con los reportes previos. No se detuvo a mirar vitrales, ni a escuchar el eco de un violín que salía por una ventana. Él no tenía tiempo para eso. Pero la vida, aunque él no lo supiera aún, sí tenía tiempo para él. ¿Y tú que estás viendo esto ahora? Quédate hasta el final. Algo fuerte está por suceder. Pero antes, cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañas. ¿Te perdiste también alguna parte de tu historia por priorizar otras cosas? Este canal existe para contar lo que muchas veces no se dice en voz alta. Suscríbete, porque lo que viene a continuación no es cualquier historia. Es una de esas que se quedan en la piel, no por lo que prometen, sino por lo que despiertan. Y si algo en esta historia te toca, aunque sea un poco, déjanos un me gusta. Ayuda mucho más de lo que imaginas. Ahora sí, volvamos al conservatorio, a ese edificio donde, sin buscarlo, Julián estaba a punto de abrir una puerta que ya no podría cerrar jamás. A pocos metros de donde Julián caminaba, en una sala de luz tenue y paredes cubiertas de libros, una niña de 9 años tocaba el piano. Se llamaba Sofía. Sentada con los pies colgando, recorría las teclas con dedos pequeños, seguros. Tocaba una melodía suave, simple, pero con una emoción que no se podía fingir. Su madre, Emilia, la observaba desde el marco de la puerta con los brazos cruzados. Emilia no decía mucho. Solo corregía con una ceja levantada o un susurro amable. Había sido pianista profesional antes de cambiar los conciertos por el aula. Cuando supo que sería madre, todo lo demás perdió prioridad. Crió a Sofía sola, sin alardes ni reclamos. El conservatorio le ofrecía estabilidad, silencio y algo parecido a la paz. Ella no pedía más que eso. Sofía tampoco. Entre clases, partituras y silencios compartidos, habían construido una vida sencilla, sin promesas rotas. Julián abrió la puerta creyendo que era la biblioteca. Su intención era despejar la mente unos minutos antes de la siguiente reunión. Lo que encontró al entrar no fue una estantería de libros, sino música. Una sala iluminada por la luz cálida de una lámpara alta, un piano brillante y una niña completamente concentrada en lo que hacía. Se detuvo en seco. Había algo en esa escena que lo descolocó. No supo decir si fue la expresión de la niña, su forma de mover las manos, o esa sensación absurda de familiaridad. Sintió una presión en el pecho. La niña ni siquiera se dio cuenta de que él estaba allí. Seguía tocando como si ese piano fuera su mundo entero. Julián no entendía de notas ni acordes, pero había algo en esa melodía que lo dejó sin aire. Una emoción dormida, un recuerdo que no alcanzaba a tomar forma, hasta que Emilia se giró y lo vio. La mirada de Emilia se endureció al instante. No gritó ni preguntó qué hacía ahí. Solo lo miró. Bastó ese cruce de ojos para que Julián entendiera que había entrado en un lugar que no le pertenecía. Su voz apenas salió. Pensé que era la biblioteca. Emilia no respondió de inmediato. Le pidió a Sofía, con suavidad, que fuera a buscar su cuaderno a la oficina. La niña obedeció sin protestar. Cuando se quedaron solos, Emilia lo enfrentó con una expresión que mezclaba sorpresa, dolor, y algo que él no recordaba haberle visto antes. Distancia. Es tu hija, dijo finalmente sin elevar la voz. Julián sintió como si esas 3 palabras le hubieran empujado el corazón contra las costillas. No supo qué decir. Nunca se había quedado sin palabras. Ni en una junta, ni ante un fracaso. Pero ahí, frente a esa mujer que una vez amó, y esa niña que no sabía quién era él, solo pudo quedarse quieto. El resto del día pasó como en cámara lenta. Julián asistió a las reuniones. Respondió. Correos. Habló con inversionistas. Pero su mente no estaba allí. La imagen de la niña, la voz de Emilia, el peso de los años que se habían ido.
Todo eso le martillaba la cabeza. No preguntó más. No exigió explicaciones. Solo sentía un hueco dentro que no sabía cómo llenar. Esa noche no regresó al hotel. Caminó por los jardines del conservatorio sin rumbo. Recordó a Emilia en su primer año de universidad, en Zúrich. Recordó sus risas, la forma en que hablaba de música como si hablara del alma, y cómo le enseñaba a tocar acordes básicos mientras él le hablaba de sus planes de negocio. Recordó la noche en que le prometió que volvería, que solo serían unos meses en Asia, y cómo nunca regresó. Se había dicho a sí mismo que era por su futuro, que después lo compensaría, pero nunca lo hizo. Emilia, mientras tanto, no había llorado. Se encerró con su hija en casa, como cualquier otro día. Le preparó la cena, la ayudó con la tarea y la acostó temprano. Pero cuando Sofía se durmió, fue a su habitación y sacó una caja de madera que no abría desde hacía años. Dentro había una fotografía antigua, un pasaje de tren sin usar y una carta. Era la carta que escribió cuando supo que estaba embarazada, una carta que nunca envió. La sostuvo entre las manos durante minutos. No por nostalgia, sino por rabia contenida. Había pasado 9 años sola, criando, enseñando, construyendo algo sólido sin nadie a su lado. Y ahora de repente, él estaba ahí. No lo había buscado, no lo había llamado, y sin embargo, una parte de ella temblaba. No por amor, por miedo. Miedo a que esa paz, esa rutina construida a pulso, se quebrara. Al día siguiente, Julián asistió a una nueva reunión con el comité del conservatorio. Escuchaba a medias. Todo parecía superficial después de lo que había vivido. Cuando uno de los miembros mencionó que algunas docentes no cumplían con los estándares de publicaciones académicas, alzó la vista. Le entregaron una lista. Tercer nombre: Emilia Rivas. Sintió un calor extraño en el pecho. Quiero revisar personalmente las evaluaciones internas, dijo sin mirar a nadie. El director lo miró con sorpresa, pero accedió. Nadie preguntó por qué ese súbito interés. Él tampoco explicó. Solo sabía que, por primera vez en mucho tiempo, quería quedarse en un lugar, no para evaluar cifras, sino para entender qué había dejado atrás. Emilia no esperaba volver a verlo. Pensó que todo había terminado con ese encuentro breve, incómodo, suficiente. Pero 3 días después, mientras daba clase de solfeo con 5 niños, alguien golpeó la puerta del aula. Al abrir, lo vio allí, de pie, sin corbata, con una expresión que no le recordaba. «Necesito hablar contigo», dijo. Ella se cruzó de brazos. «Estoy en clase». Él miró a los alumnos. ¿Les gustaría un descanso? Los niños se miraron entre ellos, sonrieron por la escena extraña y salieron riendo, sin saber que dejaban a 2 adultos con demasiados silencios entre sí. Emilia no se movió de la puerta. «Habla», dijo sin suavidad. Julián no empezó con excusas. Sacó del bolsillo interior de su chaqueta un sobre gris. Era la carta, la misma que ella escribió hace 9 años. «La encontré en tu casa, en un cajón. No la leí toda. No podía, pero con una frase bastó». Emilia sintió que el cuerpo le temblaba, pero no lo mostró. «¿Qué esperas de mí, Julián?», preguntó sin mirarlo a los ojos. Él no respondió de inmediato. Sostenía la carta entre las manos como si fuera un objeto sagrado. «No quiero explicaciones. No espero perdón. Solo necesito saber si todavía estoy a tiempo». Ella lo miró en silencio, largo, incómodo, verdadero. «Sofía tiene 9 años. ¿Tú crees que eso se puede recuperar?». Él negó con la cabeza. «No, pero quiero intentarlo. No para limpiar mi conciencia, para conocerla, para que ella decida si algún día quiere saber quién soy». Emilia respiró hondo. Sabía que estaba frente a un hombre distinto al que se fue, pero no por eso confiaba. «No le dirás nada. No todavía. Ella no sabe quién eres. Y solo sabrá si yo veo que vale la pena». Julián asintió. «No voy a forzar nada. Solo quiero estar cerca, sin invadir». Desde entonces, Emilia lo veía aparecer por los pasillos del conservatorio. No hacía escándalos. No exigía tiempo. Solo se sentaba en los bancos laterales durante las prácticas de piano. A veces saludaba a Sofía con un gesto leve. Otras simplemente la observaba. Sofía, sin saber, comenzó a acostumbrarse a esa presencia discreta. Le parecía un adulto amable, diferente, que no hablaba mucho, pero la miraba con atención. Un día se le acercó. «Tocas muy bien», le dijo. Ella sonrió tímida. «Gracias. Es una pieza que compuso mi mamá». Julián tragó saliva. Miró a Emilia al fondo de la sala. No dijo nada. «¿Y por qué es tu favorita?», preguntó.
porque cuando la toco siento que hay algo más allá del frío, como si hubiera una promesa escondida. Julián sintió un nudo en la garganta. No sabía cómo responder. Solo pudo asentir con una sonrisa suave, honesta. Esa noche, Julián pidió acceso a los informes internos de todo el personal docente. Revisó uno por uno, pero se detuvo largo rato en el de Emilia. Clases bien evaluadas, alumnos comprometidos, pero sin publicaciones, sin congresos, sin reconocimientos formales. Lo entendió todo sin que nadie se lo dijera. Ella no había tenido tiempo para brillar en el papel. Había dedicado cada minuto a criar sola. Cerró la carpeta con cuidado, como si el contenido doliera. No sabía si podía reparar el pasado, pero estaba decidido a no repetirlo. A la mañana siguiente, en la reunión privada con el consejo educativo, uno de los asesores financieros propuso reemplazar a algunas profesoras para mejorar la imagen del conservatorio. «Rechazada», dijo Julián sin levantar la voz. Todos se giraron hacia él. «¿Perdón?» «Dije que está rechazada. Si quieren nuestra inversión, respeten al personal. Algunos de los mejores músicos de la historia nunca escribieron un artículo académico». Esa misma tarde, Julián se acercó a Emilia mientras ella preparaba partituras en la oficina contigua al aula de música. No buscó un momento especial ni un lugar íntimo. Solo apareció en la puerta y esperó a que ella lo notara. «Sofía va a tocar en el recital del aniversario», dijo Emilia sin levantar la mirada. «Los padres pueden asistir a los ensayos, siempre que no interfieran». Julián la escuchó con atención. No dijo nada durante unos segundos. «¿Quieres que vaya?» «No. Quiero que ella se acostumbre a verte. No como una sombra que aparece y desaparece. Como alguien que está. Y tú eres quien necesita acostumbrarse a estar de verdad». Fue una frase sencilla, pero le llegó como un golpe seco. No respondió. Solo bajó la cabeza y asintió. Al día siguiente, Julián ocupó por primera vez una de las bancas laterales durante el ensayo. Se sentó en silencio, sin teléfono, sin computadora. Solo escuchaba. Sofía practicaba con concentración, aunque sus dedos a veces temblaban. Tocaba con una mezcla de seguridad y miedo que conmovía. Al oír terminar, se acercó con cautela. «¿Quieres que practiquemos juntos un día?», se atrevió a preguntar. Ella lo miró sorprendida. «¿Tú?». Él sonrió. «No sé tocar, pero puedo aprender, si tú me enseñas». Sofía soltó una risa breve, entre divertida e incrédula. «Tal vez». Y con eso salió corriendo por el pasillo. Julián se quedó ahí, con una sonrisa que no le salía desde hacía años. Emilia, desde el fondo, observó todo. No dijo nada, pero algo en su mirada ya no era solo desconfianza. Los días siguientes fueron tranquilos en apariencia, pero por dentro Emilia se sentía removida. Ya no podía negar lo que veía. Julián estaba allí todos los días. No presionaba, no hacía promesas. Solo estaba. A veces llevaba libros. Otras, se ofrecía para ayudar a los alumnos con tareas administrativas. Nadie entendía bien qué hacía, pero todos notaban que era diferente a los demás patrocinadores. Una tarde, Emilia lo sorprendió hablando con una alumna de 8 años que lloraba porque no recordaba su parte en el ensayo. Julián se agachó, le contó una historia absurda sobre cómo olvidó una presentación en Japón y se quedó congelado frente a 300 personas. La niña se rió entre lágrimas. Emilia lo observó desde lejos, con los brazos cruzados. No podía evitar pensar que ese hombre no era el mismo que se fue sin despedirse. Pero la calma duró poco. Una cuenta anónima en redes sociales publicó una foto de Julián saliendo de una librería junto a Sofía. El pie de foto era claro. El empresario Duarte tiene una hija oculta. El escándalo fue inmediato. Los directivos del conservatorio llamaron a Emilia a una reunión urgente. Le mostraron la imagen. «¿Esto es verdad?», preguntó el director con tono nervioso. Emilia se mantuvo firme. «No tengo por qué responder eso. Mi hija es menor de edad. Y si esta imagen fue publicada sin nuestro consentimiento, exigiré medidas legales». Salió de la oficina con el estómago revuelto. No por miedo al escándalo, por temor a que Sofía se enterara antes de estar lista. Tenía claro que lo más importante era protegerla. Y en ese momento, no sabía si Julián podía hacer lo mismo. Emilia buscó a Sofía por todo el campus. La encontró sentada sola en una banca, con la mirada baja y los pies colgando. No lloraba, pero se notaba que algo no estaba bien. Emilia se arrodilló frente a ella. Le tomó las manos. «¿Qué pasa, amor?». La niña la miró sin comprender del todo. «Algunos niños dijeron que soy famosa, que mi papá es alguien importante, pero yo no sé si tengo papá o no».
Emilia sintió que algo dentro de ella se rompía. No por la pregunta, sino por los años en los que deseó que esa niña jamás tuviera que hacerla. Tú tienes lo más importante, Sofía. A ti misma. Y a mí. Eso nunca va a cambiar. La niña asintió en silencio, pero su expresión seguía confusa. ¿Y él? Emilia tragó saliva. Él está intentando estar, pero solo tú decides si lo dejas entrar. Esa noche, Julián no llamó. No insistió. Solo apareció en la puerta de la casa de Emilia. Sin avisar. No tocó el timbre. Se quedó de pie, con las manos en los bolsillos, esperando que se encendiera alguna luz. Emilia salió con una chaqueta ligera. No dijo nada al principio. Solo lo miró. Él habló primero. La foto se volvió pública. Ella asintió. Ya lo sé. Quiero enfrentar esto como debe ser, dijo. Sin esconderme, sin exponerlas. Solo con la verdad. Emilia cruzó los brazos. ¿Y qué vas a decir? ¿Que cometiste un error y ahora estás tratando de arreglarlo? Julián la miró con una mezcla de dolor y firmeza. Voy a decir que tengo una hija, que me equivoqué, que lo lamento, y que no me voy a ir otra vez. Ella no respondió de inmediato. Lo miró con una dureza que solo tienen quienes han sido abandonados, pero no lo echó. Al día siguiente, Julián convocó a una conferencia de prensa en uno de los auditorios del conservatorio. No fue una estrategia. No hubo discursos preparados. Solo se subió al escenario, con ropa sencilla, sin corbata ni sonrisa. Gracias por estar aquí. Seré breve. Hizo una pausa. Respiró hondo. Hace 9 años tomé una decisión que marcó mi vida. Me alejé de alguien que amaba, sin saber que también me alejaba de una hija. Hoy la he conocido. Aún no me llama papá, y tal vez tarde en hacerlo. Pero ya no voy a alejarme. El auditorio quedó en silencio. Nadie esperaba algo así. No busco limpiar mi imagen. Solo quiero ser parte de su vida. Con respeto, con paciencia, con verdad. Terminó la frase, bajó del escenario y se fue sin aceptar preguntas. Emilia lo vio desde el fondo. Por primera vez, no con rabia. Con algo más complejo. Con respeto. En los días que siguieron, Julián estuvo presente más que nunca. Sin ruido, sin gestos grandiosos. A veces pasaba por la casa a dejar libros. Otras, simplemente se sentaba en una banca a ver a Sofía practicar. Un martes por la tarde, Emilia se le acercó mientras cruzaban el patio del conservatorio. Sofía está preparando una pieza para el recital. Dice que tiene miedo de equivocarse. Que todos la van a mirar. Que no sabrá qué hacer si no le sale. Julián la escuchó en silencio. ¿Y si la acompaño a los ensayos? Solo para que sepa que hay alguien ahí. Emilia lo miró. ¿Y qué vas a decir si te pregunta por qué te importa tanto? Julián tardó un segundo en responder. La verdad. Emilia suspiró. Está bien. Pero si veo que le haces más daño que bien, te lo voy a decir. Y no te voy a proteger de lo que eso implique. A partir de ese día, Julián comenzó a asistir a los ensayos, como si fuera uno más. No se sentaba en primera fila ni hacía preguntas. Solo se quedaba en un rincón, atento. A veces con una libreta en la mano, otras simplemente con las manos cruzadas. Sofía empezó a notarlo. Al principio lo miraba con curiosidad, luego con algo parecido a comodidad. No entendía quién era exactamente, pero su presencia ya no le parecía extraña. Un día, después de una práctica, él se le acercó y le dijo con una sonrisa, ¿puedo ayudarte a estudiar las notas? Sofía lo miró de reojo como probándolo. Tú no sabes música, pero sé escuchar. Ella se rió bajito. Bueno, pero no toques el piano, lo vas a desafinar. Fue la primera vez que bromearon sin tensión. Emilia los observó desde la puerta. No interrumpió. Tampoco sonrió. Solo respiró hondo. En casa, Emilia seguía alerta. No por desconfianza, sino porque aún no sabía si ese nuevo Julián era permanente o solo un reflejo de la culpa. No quería ilusionarse, ni permitir que Sofía lo hiciera. Pero los días pasaban y él seguía ahí. Una tarde, Julián llegó con los ingredientes para hacer un postre. Dijo que era la receta favorita de su madre. Sofía aceptó ayudarlo, divertida por su torpeza. Derramó la harina, quemó el caramelo, olvidó poner el azúcar. La niña reía sin parar. Emilia los miraba desde el comedor, con una taza de té en la mano. No era una escena perfecta, pero era real, y eso la conmovía más que cualquier otra cosa. Cuando Sofía se fue a bañar, Emilia se quedó sola con Julián. No me hagas arrepentirme de haberte dejado entrar. Él la miró sin esquivar. No lo haré. Te lo prometo. Todo parecía estar encontrando un ritmo.
hasta que la madre de Julián apareció sin previo aviso. Llegó en un auto negro, con chofer, y bajó del vehículo como quien entra a una sala de juntas. «Necesito hablar contigo», dijo apenas lo vio. Julián ya imaginaba lo que venía. Se sentaron en un banco alejado del conservatorio. «¿Qué estás haciendo?», preguntó ella con tono seco. «Recuperando el tiempo que perdí». Beatriz, su madre, frunció el ceño. «¿Y estás seguro de que es tu hija?». «Lo sé desde el primer momento en que la vi». Ella negó con la cabeza. «Esa mujer no es adecuada, y mucho menos para llevar nuestro apellido». Julián la interrumpió. «Tú la conociste en la universidad, sabías quién era, y nunca te importó por qué desapareció de mi vida». Beatriz lo miró con desprecio. «No esperaba que te rebajaras de esta forma». Julián respiró profundo. «Por primera vez en mi vida no me importa lo que esperas de mí». La conversación terminó con un sobre que Beatriz le entregó sin rodeos. «Esto es para que ella desaparezca. Puede mudarse a otro país si quiere. Que no se hable más del asunto». Julián no tocó el sobre. Solo lo miró con asco. «Te estás pareciendo a la parte de mí que más desprecio. Y que ya no quiero ser». Beatriz se levantó sin decir nada más. Subió al auto y se fue sin mirar atrás. Esa noche, Julián fue a la casa de Emilia. Estaba agotado, con los ojos húmedos y la voz ronca. Le contó todo sin adornos. «Intentó comprar tu silencio, como si pudieras ser comprada». Emilia no se sorprendió. Solo lo miró con una mezcla de compasión y dureza. «¿Y tú, Julián, de verdad sabes lo que significa quedarse?». Él no respondió de inmediato. Solo dijo: «Lo estoy aprendiendo, día por día, y no pienso rendirme». Un par de días después, Sofía tropezó bajando unas escaleras en el patio del conservatorio. Cayó con fuerza sobre el brazo izquierdo y rompió en llanto de inmediato. Varios profesores corrieron hacia ella. Emilia estaba en una reunión en otro edificio. Julián, que justo salía de una sala, escuchó los gritos y corrió sin pensarlo. La encontró en la enfermería, temblando, con el brazo inmovilizado y la cara pálida. Se arrodilló a su lado sin pedir permiso. «Estoy aquí, pequeña, estoy aquí». Sofía lo abrazó con fuerza, como si esa presencia fuese lo único estable en medio del dolor. «Me duele», susurró entre lágrimas. «Ya pasó. Estoy contigo». Julián la cargó en brazos y la llevó él mismo al hospital más cercano. No esperó ambulancia. No pidió autorización. Solo actuó. No por impulso, sino por amor. Durante la espera en urgencias, Sofía se quedó dormida con la cabeza recostada sobre su pecho. Julián le acariciaba el cabello sin decir nada. Cuando Emilia llegó al hospital, los vio desde la puerta. Él en una silla incómoda, con la niña en brazos, ambos dormidos. Una enfermera se le acercó en voz baja. No se movió en ningún momento. Repetía que no iba a dejarla sola. Emilia no respondió. Se quedó de pie un momento, observando esa imagen. Por primera vez en años, sintió que no estaba sola. Que tal vez el peso que había cargado durante casi una década podía comenzar a ser compartido. No dijo nada esa noche, pero cuando salieron del hospital y Sofía le preguntó si Julián podía acompañarlas a casa, ella simplemente asintió. La recuperación de Sofía fue rápida. Solo había sufrido una contusión leve, pero el susto había dejado una huella emocional. Después de eso, la niña ya no miraba a Julián como un visitante ocasional. Lo buscaba con la mirada. Le preguntaba si iría también al día siguiente. Una noche, antes de dormir, le dijo en voz baja: «¿Vas a estar también mañana?». Julián sonrió. «Claro, siempre que tú quieras que esté». Ella lo miró con esa seriedad que solo tienen los niños cuando hablan desde el corazón. «Entonces ven temprano. Me gusta cuando desayunamos juntos». Julián asintió sin poder hablar. Algo dentro de él se afianzaba con cada palabra, con cada gesto de confianza que Sofía le regalaba sin darse cuenta. No necesitaba más pruebas de que esa niña era su hija. Lo sentía con cada parte de su cuerpo. Emilia también lo notaba. El ritmo en la casa cambió sin que ella lo planeara. Julián ya no era una visita. A veces pasaba a buscar a Sofía por las mañanas. Otras veces cocinaban juntos, aunque él quemaba el pan y se olvidaba de poner sal. Cada error era motivo de risa. No fingían perfección. Vivían momentos simples, torpes y reales. Una mañana, Emilia se quedó parada frente a la mesa del desayuno. Había 2 tazas de chocolate, una libreta de dibujos abierta y un plato con pan tostado, uno de ellos completamente quemado. Sofía cantaba una canción inventada mientras se peinaba, y Julián, con los dedos torpes,
Intentaba hacerle una trenza. Emilia no dijo nada, pero una lágrima le cayó sin aviso. No era tristeza. Era otra cosa. La sensación, por fin, de estar viendo una escena familiar. Una que siempre imaginó, pero que nunca creyó que llegaría a vivir. El recital del aniversario se acercaba. Sofía ensayaba todos los días, pero la ansiedad empezaba a notarse. Dormía poco, comía menos. Se despertaba en medio de la noche diciendo que iba a olvidarse de las notas, que todos la iban a mirar si fallaba. Emilia trataba de calmarla, pero intuía que no bastaba con sus palabras. Una tarde, Julián se sentó con Sofía en el salón de música y le pidió que le enseñara la parte más difícil de la pieza. Ella lo miró dudando, pero accedió. Le corrigió los dedos. Le dijo que no aplastara las teclas. «Estás picando el piano, no tocándolo». Julián se rió, algo nervioso. «Es que tú me pones nervioso». Sofía lo miró sorprendida. ¿Los adultos se ponen nerviosos? Más de lo que crees. En esa sala no había un millonario ni una niña prodigio. Solo un hombre y una hija conociéndose sin saberlo del todo. Emilia los vio desde la puerta. No dijo nada. No quería interrumpir lo que no se podía forzar. Al día siguiente, durante una caminata por el campus, Julián le habló con honestidad. «Desde que Sofía me deja estar cerca, hay algo en mí que está cambiando, y no quiero detenerlo». Emilia bajó la mirada. «No tengo miedo de ti, Julián. Tengo miedo de lo que pase cuando dejes de estar». Él detuvo el paso. «No voy a irme». Ella no respondió. En su rostro no había rechazo, pero tampoco entrega. Aún lo observaba desde un lugar donde el corazón se protege, porque no se trata de volver. Se trata de quedarse cuando todo parece cotidiano, cuando ya no hay emociones fuertes, ni primeras veces, ni actos heroicos. Y eso, Emilia lo sabía mejor que nadie. Días después, Julián apareció con una caja mediana. Emilia pensó que era otro gesto simbólico, pero lo que había dentro la dejó sin palabras. Copias encuadernadas de un libro que él había escrito. El título era sencillo. En la portada solo decía: «Lo que no dije en 9 años». No lo había publicado. No lo había mostrado a nadie. Solo quería que Sofía lo leyera algún día. Emilia hojeó las primeras páginas. Eran recuerdos, pensamientos, frases que nunca llegaron por mensaje ni carta. Dolían, pero no por rencor. Dolían porque eran reales. Cerró el libro con las manos temblorosas. «¿De verdad escribiste todo esto tú?» Julián asintió. Cada palabra. Emilia lo sostuvo entre los brazos, pero no lo abrazó. Solo lo sostuvo, como si el libro pesara demasiado para cargarlo sola. Sofía encontró el libro días después sobre la mesa. «¿No?», preguntó mucho. Lo hojeó y leyó una frase subrayada. «Desde que escuché tu música por accidente, entendí todo lo que me perdí». No dijo nada. Solo se quedó en silencio. Después del recital, Emilia le preguntó si quería hacerle una pregunta a Julián. «Solo una», respondió Sofía. Lo llamó a la sala. Se sentó frente a él, con las piernas cruzadas. «¿Te puedo llamar papá?» Julián no supo qué decir. Solo la abrazó como si todo lo demás dejara de importar. Emilia los miró desde la cocina. Por fin, entendió que no se trataba de perdonar. Se trataba de comenzar de nuevo. Sin borrar el pasado, pero sin arrastrarlo como una condena. Desde ese día, algo cambió entre los tres. Ya no había silencios incómodos. Tampoco preguntas contenidas. Julián se mudó a una casa pequeña a pocas cuadras del conservatorio. Nada ostentoso. 3 cuartos, un jardín simple y una cocina que apenas usaba, pero que quería aprender a ocupar. Sofía empezó a pasar los fines de semana con él. Emilia al principio se resistía, no por desconfianza, sino por hábito. Había vivido tanto tiempo sola que compartir la rutina le resultaba extraño, pero cuando Sofía regresaba feliz, con dibujos, libros nuevos y anécdotas simples como «papá casi quema el arroz», Emilia comprendía que eso era lo que su hija había esperado siempre. Una cotidianeidad que no dependiera solo de ella. A veces se sorprendía mirándolos desde lejos, sin intervenir, solo respirando un poco más aliviada. Julián renunció formalmente a la presidencia de su empresa. Fue una decisión que no explicó a nadie, ni siquiera a sus socios. Solo redactó su carta de salida y firmó. Cuando se lo contó a Emilia, ella lo miró como si no supiera si creerle. «¿De verdad lo hiciste?» «Sí». «¿Y ahora qué vas a hacer?» Julián respiró hondo. «No lo sé. Pero lo que no quiero hacer es perderme esto otra vez». Emilia no respondió. Solo se quedó sentada a su lado en el comedor, con una taza de café entre las manos.
Era una escena tranquila, normal. Pero, para ellos, esa normalidad valía más que cualquier logro. La sensación de estar en casa sin estar esperando una despedida, sin prepararse para una ausencia. Solo eso. Estar. Finalmente, estar. Una tarde, después del conservatorio, Julián llevó a Sofía al Parque del Lago. Emilia los acompañó. Compraron helado, caminaron entre los árboles y se sentaron sobre el pasto a ver cómo el sol se escondía detrás del agua. Era una postal sencilla, pero real. Julián tomó la mano de Emilia sin decir nada. Ella no la retiró. «Gracias por dejarme estar», murmuró él. «No fue fácil», respondió ella. «Lo sé, y aún no es fácil, pero estoy aquí, y no me voy». Emilia lo miró con una mezcla de ternura y cansancio. «¿No tienes miedo de aburrirte de esta vida?» Julián sonrió. «Tengo miedo de perderla». Ella desvió la vista hacia Sofía, que corría con una corona de flores en la cabeza. Por primera vez, sintió que podía imaginar un futuro sin miedo. No perfecto, pero con compañía. Sofía comenzó a dibujar. Escenas de los tres juntos. Una casa, un jardín, un piano. En un dibujo escribió con letras torcidas: «Nuestra casa». Se lo mostró a Emilia y Julián durante una cena. Nadie dijo nada al principio. Solo lo miraron, con los ojos húmedos y el corazón apretado. «¿Les gusta?», preguntó ella. Emilia le acarició el cabello. «Muchísimo». Julián no pudo hablar. Guardó el dibujo en su cartera como si fuera un contrato firmado con el alma. Esa noche, mientras lavaban los platos, Emilia le dijo en voz baja: «No sé si merecías esto, pero sé que estás luchando por merecerlo». Julián dejó de fregar la taza y la miró. No dijo nada, solo asintió, porque sabía que las palabras no bastaban, y que cada gesto era una oportunidad para demostrar que esta vez sí estaba dispuesto a quedarse. El recital llegó. El auditorio estaba lleno. Padres, profesores, alumnos, inversionistas. Todos esperaban la presentación final. El solo de Sofía. Julián estaba sentado en la tercera fila, nervioso. No recordaba la última vez que le sudaban las manos sin estar en una reunión de negocios. Emilia estaba entre bastidores, ajustando el cabello de Sofía, que respiraba agitada. «¿Y si me olvido de la parte del medio?», preguntó. «Entonces respiras y sigues». «¿Y si todos me miran raro?». Emilia sonrió. «Solo mira a alguien que te haga sentir segura». Sofía se quedó en silencio unos segundos. Luego preguntó: «¿A ti?». Emilia la miró con ternura. Dudó. «¿O a él?». Sofía sonrió sin decir nada. Subió al escenario con los pasos pequeños, pero firmes. Se sentó frente al piano. El auditorio guardó silencio absoluto. La primera nota fue suave. Luego vinieron las siguientes, como una conversación en voz baja entre ella y el mundo. Tocaba con el cuerpo tenso, pero el alma abierta. Hubo un momento en que se detuvo un segundo más de lo debido. Un silencio largo para alguien que está tocando solo. Entonces miró al público. Sus ojos buscaron hasta encontrar a Julián. Él no hizo ningún gesto. Solo la miró como si todo lo demás no existiera. Y Sofía siguió tocando. Terminó con una nota firme, limpia. El aplauso fue inmediato. Sofía no se levantó enseguida. Cerró los ojos, respiró profundo. Por primera vez, se sintió invencible. No por haber tocado perfecto, sino porque no lo había hecho sola. Esa noche, al llegar a casa, fue ella quien se acercó a Julián y le dijo con voz tranquila: «¿Te puedo seguir llamando papá?». Él asintió. No pudo decir más. Con el paso de las semanas, la rutina se volvió estable. Julián seguía con ellas. Emilia no esperaba sorpresas, ni regalos, ni demostraciones extraordinarias. Solo valoraba los actos pequeños: preparar el desayuno, llevar a Sofía a la escuela, quedarse despierto cuando ella tenía fiebre. Nada grandioso. Todo necesario. Una noche, Julián le dijo: «Nunca creí que esto me hiciera feliz». Emilia respondió sin mirarlo: «¿Y ahora crees?». Él no respondió enseguida. La abrazó por la espalda. No con pasión, sino con paz. Como quien por fin encuentra un lugar donde quedarse. Al día siguiente, Emilia lo vio cortando el pasto de su jardín, sudado, sin elegancia, sin protocolo. Le llevó una limonada. «Parece que sudas más que en tus reuniones de junta. ¿Es que esto es ejercicio real?». Rieron. Una risa simple, sin doble fondo, como la vida que estaban construyendo. Sofía dibujó una nueva escena para su tarea escolar. Mi héroe. Era una imagen de los tres. Ella en el centro, sus padres a los lados. Cuando la mostró en clase, no hizo discursos.
Solo dijo, ellos me cuidan. Emilia supo por el cuaderno cuando lo revisó esa noche. No lloró. Tampoco dijo nada. Se quedó un momento sentada en la cama de su hija, acariciándole el cabello dormida. Luego salió al jardín, donde Julián estaba sentado en silencio. Dijo que somos sus héroes, murmuró. Julián la miró. ¿Lo somos? Emilia se encogió de hombros. No lo sé, pero estamos aquí. Y para ella, eso parece suficiente. Julián tomó su mano. Ya no hacía falta decir mucho. Solo vivir y seguir el ritmo de una vida que, sin promesas, empezaba a tener sentido. Una tarde de domingo, Julián preparó una cena sencilla en su casa. No había ocasión especial. Solo quiso invitar a Emilia, Sofía y un par de vecinos con hijos de la misma edad. Cocinó arroz. Esta vez no lo quemó. Preparó una ensalada y compró pan fresco en la panadería del barrio. Emilia lo ayudó con los cubiertos. Sofía ponía servilletas dobladas en forma de flores. Era una escena común, pero para ellos significaba mucho. Durante la cena, los niños jugaban en el jardín y los adultos conversaban con tranquilidad. Uno de los vecinos, sin saber toda la historia, comentó: «Se nota que ustedes llevan años así, se entienden con solo mirarse». Emilia sonrió con discreción. No corrigió. Tampoco aclaró. Aprendió que a veces no hace falta explicar todo para sentir que algo es real. Días después, mientras paseaban por la orilla del lago, Julián se detuvo. Tenía algo en el bolsillo. Se notaba en su expresión, en su forma de mirar el agua sin decir palabra. Emilia no preguntó. Sabía que algo venía, pero no tenía prisa. Cuando por fin él habló, lo hizo sin ceremonia. «Tengo algo que quiero preguntarte». Se arrodilló, sacó una caja pequeña de terciopelo y la abrió. Un anillo sencillo, sin lujos, sin ostentación. No te prometo que nunca me equivoque, pero sí te prometo que jamás volveré a darte la espalda, que voy a estar todos los días, con lo que tengo, con lo que soy, que quiero ser tu compañero y el papá de nuestra hija, con todo lo que eso significa. Emilia tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no por sorpresa. Era porque entendía lo que le costó llegar hasta ahí. «Eres un idiota», murmuró ella entre risa y llanto. «Pero sí quiero intentarlo». Sofía, que estaba unos pasos atrás recogiendo piedras del camino, corrió hacia ellos al ver la escena. «¿Qué pasa?», preguntó. Emilia la abrazó. «Vamos a ser una familia, como en tus dibujos». La niña no dijo nada. Solo se apretó contra el pecho de ambos. En ese abrazo había más que una decisión. Había un cierre, un comienzo, una certeza nueva. La boda fue sencilla, en la playa del lago, con pocos invitados, sin protocolos. Emilia vestida de blanco con un ramo de flores silvestres. Julián con traje claro. Sofía llevó los anillos, caminando con paso firme. Durante los votos, Julián dijo: «Gracias por no cerrar la puerta, por dejarme volver, por enseñarme que nunca es tarde para ser alguien mejor». Emilia respondió: «Gracias por volver de verdad, y por quedarte». Los días después de la boda no fueron mágicos, fueron normales, y eso era lo mejor que podía pasarles. Desayunos apurados, tareas escolares, risas en la cocina, discusiones pequeñas por quién lavaba los platos. Nada de cuentos de hadas, solo vida. Julián seguía sin saber hacer trenzas, pero ya no le salían tan mal. Emilia volvió a dar clases privadas de piano. Sofía tocaba todos los días una melodía que ahora todos reconocían, la que había interpretado aquella noche en el recital. Una tarde, Julián llegó a casa con una caja nueva. Emilia pensó que era otra sorpresa, y lo era. Dentro había ejemplares de un libro impreso con tapa blanda. En la portada, «Aprendí tarde, pero aprendí». Lo había escrito para Sofía, y para él mismo. No para venderlo. Para recordarse que cambiar era posible. El libro era una recopilación de textos escritos en silencio durante meses. Fragmentos de pensamientos, recuerdos, errores confesados con honestidad, pequeñas victorias que solo importaban dentro de una casa con luz amarilla y olor a sopa en invierno. Emilia lo leyó en partes, sin apuro. Algunas páginas las tuvo que cerrar a la mitad. No porque dolieran, sino porque tocaban lugares que creía ya cicatrizados. Sofía hojeó el suyo con más curiosidad que emoción. En una parte subrayada leyó en voz alta: «Cuando ella me miró a los ojos sin saber quién era, sentí que la vida me daba otra oportunidad. No la pedí, pero la entendí». Cerró el libro y no dijo nada. Esa noche, se metió en la cama con sus padres y durmió entre ellos. Julián despertó a mitad de la noche y vio sus dos manos, una en cada lado,
sosteniendo la suya. No quiso moverse. No necesitaba más que eso. Con el paso del tiempo, la vida siguió sin grandes eventos, solo con lo esencial. Sofía creció sabiendo que el amor no siempre empieza cuando uno nace, pero puede llegar a tiempo si se sabe esperar. Emilia descubrió que podía confiar sin vigilar, que podía dormir sin el cuerpo en alerta. Y Julián, por su parte, dejó de medirse por logros externos. Comenzó a valorar cosas pequeñas, preparar pan sin quemarlo, entender cuándo no decir nada, saber cuándo un silencio es compañía. Una noche, en una reunión de padres del conservatorio, un profesor le dijo: «Su hija tiene una sensibilidad especial, no solo para la música, para las personas». Julián agradeció y se quedó pensando. Porque sí, Sofía tenía eso, y él sabía exactamente de dónde lo había heredado. Un domingo cualquiera, Sofía les mostró un dibujo nuevo. Era su tarea escolar. Un autorretrato con 2 adultos a los lados. Arriba, con letras grandes, decía: «Mi lugar seguro». Emilia lo sostuvo entre las manos como si fuera frágil. Julián lo colgó en la cocina con un imán. No hablaron del dibujo, no fue necesario. Pero esa noche, mientras recogían la mesa, Emilia dijo en voz baja: «Gracias por quedarte». Julián se acercó por detrás y la abrazó sin decir nada. Ya no necesitaban explicaciones. Habían llegado al punto donde el amor no se demostraba con grandes gestos, sino con presencia constante. Estar, sumar, callar a tiempo, escuchar sin resolver, vivir sin desaparecer. Eso era, al final, lo que Sofía más necesitaba. Y ellos también. Una tarde, mientras Sofía practicaba en la sala con una melodía inventada, Julián y Emilia se quedaron sentados en el porche viendo cómo caía la tarde. No hablaban. Solo miraban a la niña por la ventana, completamente absorta en su música. Julián tomó la mano de Emilia con naturalidad. «¿Te das cuenta de lo que construimos?», murmuró. «Sí», respondió ella. «Y aunque empezó mal, lo importante es que supimos empezar de nuevo». Julián asintió. No hacía falta repasar el pasado. Estaba allí, sí, pero ya no dolía como antes. Ahora era parte de una historia que valía la pena contar. No porque fuera perfecta, sino porque fue elegida todos los días, a pesar del miedo, del orgullo, del dolor, y porque al final, eso era el amor, quedarse, incluso cuando sería más fácil volver a irse. Con el tiempo, Julián comenzó a recibir correos de antiguos colegas, propuestas de nuevos negocios, invitaciones a eventos corporativos, algunas muy tentadoras. Emilia lo observaba cuando abría esos mensajes y luego los eliminaba en silencio. No preguntaba, no presionaba, solo lo miraba con esa mezcla de orgullo y duda. Una noche, después de cenar, Julián le dijo: «No extraño nada de eso. De verdad». Emilia lo miró con calma. «¿Ni un poco?», él pensó antes de responder. «Extraño lo que creía que iba a encontrar ahí, pero lo que realmente busqué siempre, lo tengo aquí». Fue una confesión sin dramatismo. Simple, verdadera. Emilia lo tomó de la mano y sonrió. Ya no necesitaba promesas. Los hechos de cada día hablaban por sí solos. Sofía cumplió 10 años. Celebraron con una merienda en el patio, globos sencillos y una torta con velas. Invitaron a sus amigos del conservatorio y a algunos vecinos. Durante la fiesta, un niño le preguntó: «¿Él es tu papá de verdad?». Sofía respondió con naturalidad: «Sí, pero llegó tarde, aunque ahora ya no se va». Emilia escuchó esa frase desde la cocina. Sintió un nudo en la garganta. No fue dolor, fue alivio, porque su hija no solo lo había aceptado, lo había entendido. Esa noche, cuando guardaban los platos, Emilia le dijo a Julián: «¿Sabes? Nunca le enseñé a responder así». Julián la miró. «Lo sé, lo aprendió sola, como aprendió a tocar sin miedo». En ese momento, ambos supieron que, aunque no habían hecho todo bien, lo más importante estaba funcionando. Una noche de Minemet centros de tormenta, se fue la luz en toda la cuadra. Sofía tenía miedo de la oscuridad desde pequeña. Julián sacó una linterna y se sentó con ella en el piso de la sala. Emilia trajo una manta y los tres se quedaron ahí, contando historias, riendo de cosas absurdas, escuchando el sonido de la lluvia. Fue una noche sin electricidad, sin televisión, sin internet, pero probablemente una de las más memorables, porque todo lo que necesitaban estaba allí. Cuando volvió la luz, Sofía ya dormía, acurrucada entre los dos. Emilia se recostó sin decir nada. Julián también. No era un momento perfecto, era un momento verdadero, de esos que no se planean.
Solo se viven, y se guardan para siempre. Al llegar el invierno, Julián mandó instalar una estufa de leña en casa. No era una necesidad urgente, pero quería que todo estuviera listo para los días fríos. Emilia le preguntó si no era demasiado gasto. Él respondió sin dudar: quiero que tengamos calor, incluso cuando afuera no lo haya. Esa frase quedó dando vueltas en la cabeza de Emilia por días. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Porque por primera vez no sintió que estaba sola sosteniéndolo todo. Por primera vez pensó que si un día caía, alguien más estaría allí para levantar a Sofía. Y también a ella. Ya no era supervivencia. Era vida. Vida compartida, en silencio, con errores, pero juntos. Una mañana cualquiera, mientras Julián doblaba ropa en la sala y Emilia ordenaba partituras, Sofía apareció con una hoja en la mano. Era otra. Tarea de la escuela. Escribe una carta para alguien que te hizo sentir segura. Emilia se acercó para leer. La carta estaba dirigida a ambos. Era breve, sin adornos. Decía: gracias por no dejarme sola. Aunque uno llegó tarde y la otra siempre estuvo, los dos me cuidan, y eso me hace sentir que puedo con todo. Julián leyó en silencio. Luego se levantó y fue directo al baño. Emilia supo que era para llorar sin ser visto. No lo detuvo. Sabía que había lágrimas que no necesitan testigo, solo espacio. Y sabía también que esa carta no era solo una tarea. Era un cierre. Y un comienzo. En primavera, organizaron un picnic frente al lago. No por ninguna fecha especial. Solo porque sí. Sentados sobre una manta, con bocadillos simples, miraban cómo Sofía corría entre los árboles. Julián sacó una cámara y tomó una foto sin que ella se diera cuenta. Emilia lo miró. ¿Para qué tanto registro? Él sonrió. Porque ahora sé lo que es tener algo que no quiero olvidar. No fue una frase pensada. Fue lo que sentía. Emilia recostó su cabeza en su hombro y suspiró. Nunca imaginé que podríamos tener esto. Julián la miró con suavidad. Yo tampoco. Pero aquí estamos. Y en esa frase, sin épica ni promesas, cabía todo lo que habían construido. Tiempo compartido, heridas curadas a su ritmo, confianza reconstruida sin presiones. Esa noche, mientras preparaban la cena juntos, Sofía entró en la cocina con un cuaderno. Estoy escribiendo una historia, dijo. ¿De qué trata?, preguntó Julián. De 1906. Una niña que tocaba el piano sola, hasta que un día entró alguien por error a su salón y le cambió la vida. Emilia sonrió sin mirar a Julián. Él tampoco dijo nada, pero los dos supieron que no había nada más que agregar. La historia ya estaba siendo contada, y esta vez, por quien más importaba. Porque al final, no fueron las grandes decisiones, ni las declaraciones públicas, ni las renuncias lo que definió su historia. Fue esa puerta abierta sin querer, esa nota tocada con inocencia, ese acto de quedarse cuando hubiera sido más fácil volver a irse. Así terminó. No con fuegos artificiales ni discursos, con un hogar lleno de imperfecciones, sí, pero también de ternura, con una niña que aprendió a confiar, con una mujer que soltó el miedo, con un hombre que decidió reaprenderlo todo, y con una historia que, aunque empezó con abandono, eligió construirse desde el amor, día a día, porque aunque nadie puede volver al principio, siempre se puede empezar desde donde uno está, y eso, para ellos tres, fue suficiente.